Voy a dar inicio a esta nueva clase del ABC Activo, pausa laboral, del programa Se Mueve Tucumán. Vamos a empezar en esta ocasión con una clase más de la formación en conciencia postural, dando estos fundamentos para la acción, y vamos a hablar hoy de neurofisiología de la flexibilidad, en donde vamos a manifestar la importancia que tiene el trabajar en la flexibilidad, en trabajar en la postura, en trabajar en y conocer más bien los reflejos motores, en donde vamos a darle un destino que sea más asociado a la importancia de este conocimiento para usarlos a nuestro favor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer y entender aspectos fisiológicos de la flexibilidad. Y decimos que para ejecutar un trabajo de alargamiento efectivo del músculo, es muy importante poder conocer las propiedades neurofisiológicas de los músculos. Y hablando de estas propiedades, tenemos como protagonistas a los principales receptores del movimiento. Y estos son el uso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi y los mecanorreceptores articulares. Sobre eso vamos a abordar la temática de hoy. Cuando decimos algo relacionado a los receptores musculares, nos referimos a tendones y a músculos, entre otras cosas. Pero específicamente los tendones y los músculos trabajan de manera sinérgica, es decir, de manera coordinada con el cerebro y el sistema nervioso. Las terminaciones musculares son mecanorreceptores de la sensibilidad, por lo tanto, detectan la deformación mecánica, detectan cualquier cosa que pase en el músculo y actúan en consecuencia. Los músculos y tendones tienen una gran cantidad de dos tipos particulares y específicos de receptores. Por un lado, tenemos los usomusculares, que son receptores de longitud, es decir, tienen una respuesta al alargamiento. Cuando un músculo se alarga, tenemos esta respuesta dada por los usos neuromusculares. Y por otro lado, tenemos al órgano tendinoso de Golgi, que son receptores de tensión, es decir, ante una contracción excesiva de un músculo, estaríamos estimulando al órgano tendinoso de Golgi. Por ahora nos quedamos con estas dos ideas para profundizarla un poquito más en particular a cada una. Y vamos a empezar por el principio, por el uso neuromuscular. El uso neuromuscular, que se reconoce con estas siglas, está formado por una cápsula fusiforme, quiere decir tubular y alargada. Está compuesta por un tejido conjuntivo fibroso y rodea un grupo, o sea, conjuga, agrupa un grupo de 8 a 15 fibras musculares delgadas. Se llaman estas fibras intrafusales. ¿Por qué se llaman intrafusales? Porque se encuentran dentro del uso neuromuscular. El uso neuromuscular es excitado por el estiramiento, o sea, cuando un músculo se estira, ahí obtenemos una respuesta por la estimulación. Este uso neuromuscular es estimulado por este estiramiento de todo el músculo, pero también por la contracción de la porción terminal de las fibras intrafusales, o sea, las fibras que se encuentran propiamente dicho dentro del uso neuromuscular. La parte central de la fibra intrafusal, es decir, dentro del uso, es inervada por dos tipos de axones mielínicos. Las del tipo 1A o de terminación primaria, que están en el centro de la zona receptora. Y las fibras de tipo 2, también llamadas secundarias,
son un poco más pequeñas e inervan la región receptora en cada lado de la terminación primaria. Son ánulo-espirales, como vemos en la imagen, que significa que forman anillos espiralados y se encuentran enrolladas alrededor de la parte central de la fibra intrafusal. Y como es un segmento no contráctil, al estirarse esa fibra, se distorsiona este anillo espiralado y eso es lo que produce el estímulo mecánico. Y ahí se produce, digamos, la contracción, el estímulo a esa fibra. Entonces, decimos que el uso neuromuscular inhibe la musculatura antagonista, relajándola para que el movimiento sea eficiente. A lo largo de las clases fuimos entendiendo un poco cómo funciona nuestro cuerpo y dijimos que a veces hay, posturalmente, hay zonas que están muy contracturadas y se correlaciona con que su antagonista está muy estirado. Y nosotros permanentemente tenemos que buscar este equilibrio. Y este equilibrio también lo podemos encontrar a través de esta función del uso neuromuscular. ¿Por qué? Porque la acción del uso neuromuscular genera una inhibición del antagonista. ¿Sí? Entonces, el movimiento es eficiente. Volvemos a poner como ejemplo una acción de contracción del bíceps. Para que la contracción del bíceps se realice de manera eficiente, tiene que haber una inhibición de la actividad del tríceps. Entonces, el tríceps estaría estirándose para que el bíceps actúe de manera eficiente. Es decir, la acción del uso neuromuscular facilita a los agonistas, en el ejemplo que les acabo de mencionar, el agonista es el bíceps, e inhibe al antagonista, quiere decir que lo relaja para que el bíceps tenga una eficiencia mecánica. Cuando el receptor del uso neuromuscular se estira lentamente, los impulsos aumentan. Y este aumento del impulso es proporcional al estiramiento y sigue transmitiendo señales durante todo el tiempo que permanece estirado. Cuando la longitud del receptor del uso neuromuscular aumenta súbitamente, la terminación primaria, la que habíamos dicho que eran fibras 1A, es estimulada, pero no así la terminación secundaria. Ese estímulo termina resultando en una respuesta dinámica, que significa que la terminación primaria, que son las fibras en bolsa nuclear, responde de forma activa a la velocidad de modificación de la longitud. O sea, tenemos receptores que tienen tanto respuesta al estiramiento pasivo como al estiramiento activo. Y la respuesta a cada estímulo, ya sea pasivo o al activo, es correspondiente al tipo de estímulo que le estamos brindando al músculo. Quiere decir que no tenemos la misma respuesta en un estiramiento pasivo como en un estiramiento activo. Esto se correlaciona con lo que vimos en la clase de entrenamiento de la flexibilidad, y cuando vemos la actividad de flexibilización pasiva o la dinámica. Y cada respuesta está dada a través del uso neuromuscular como consecuencia del tipo de actividad que estamos realizando, es decir, del tipo de estímulo que le estamos proporcionando. Los dos tipos de movimiento son los siguientes. Al detener el estiramiento, un estiramiento pasivo, la frecuencia de descarga vuelve a un nivel muy bajo correspondiente a la respuesta estática.
porque hemos estimulado las fibras en cadena nuclear. Quiere decir, ante un estiramiento pasivo, cuando tengo un estímulo proporcionado. Cuando dejo de realizar ese estiramiento, esa estimulación que he generado va disminuyendo, va dejando de generar ese estímulo y deja de estar activa esa respuesta. Al contrario, en el acortamiento del receptor del uso, esa modificación disminuye momentáneamente la frecuencia de impulsos provenientes de la terminación primaria, es decir, de la dinámica. Queda como en estado de alerta porque al ser dinámica, el cuerpo actúa como en alerta para estar pendiente de si hay otro impulso de manera imprevisto y que no falle esa activación por esa estimulación. Entonces, por eso decimos que las respuestas son según el tipo de estímulo que reciba el cuerpo o en este caso el uso en virtud de cómo esté estimulando, si de manera activa o de manera pasiva. Y por otro lado, tenemos al órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi se sitúa dentro de los tendones del músculo que le corresponde, justo delante de las inserciones, pero en la zona de la fibra muscular. El órgano tendinoso de Golgi es estimulado por la tensión de las fibras musculares. Tiene una respuesta dinámica y una estática, de la misma manera que acabamos de explicar con el uso neuromuscular, pero en el sentido contrario. El uso neuromuscular hemos dicho que estaba estimulado por el estiramiento de las fibras. El órgano tendinoso de Golgi está estimulado por la contracción de las fibras. Cuando la tensión muscular aumenta súbitamente, proporciona al sistema nervioso una información instantánea de cuánta tensión tiene ese músculo para ver qué tipo de respuesta va a tener Golgi. Las fibras del tipo 1B transmiten señales para las áreas localizadas de la médula y las áreas cerebrales distales, tales como el cerebelo y el córtex cerebral, por medio de vías largas, como son los haces espinocerebelares y otros haces para el córtex cerebral. La señal local en la médula excita a la interneurona inhibitoria única, que por su parte inhibe a la motoneurona anterior. Y ese circuito local inhibe al músculo individual sin afectar a los músculos adyacentes. Vamos a traducir un poquito esto. Ante una contracción excesiva de un músculo, el cerebro recibe el mensaje que hay un potencial daño, por ejemplo, en ese músculo, y que si seguimos trabajando ese músculo con esa activación tan brusca o esa activación tan excesiva, podríamos tener un problema, una lesión inminente. Entonces, el cerebro genera un mecanismo de defensa en el cuerpo en donde genera una inhibición de ese músculo particular para que deje de hacer ese grado excesivo de tensión que está realizando. Y a esto lo entendemos en nuestra jerga habitual como llevar al músculo al fallo. ¿Qué significa llevar al músculo al fallo? Llevarlo al límite de tensión. Ese límite de tensión puede estar dado por una tensión sostenida por un largo tiempo, sin la pausa que necesita el músculo para recuperarse, o por una carga excesiva en donde el músculo no puede cargar ni un gramo más de tensión, de sobrecarga, que esa que le estamos dando. Entonces, si cargamos más
de esa capacidad que está presentando el músculo, podríamos tener problemas importantes, lesiones o algún tipo de afección que nos lleve a detener la actividad o a lesionarnos propiamente dicho. El cuerpo es tan sabio que para evitarlo, el cerebro detecta esa tensión excesiva y lo manifiesta, lo percibe como una potencial amenaza. ¿Y qué respuesta da esa potencial amenaza? Inhibición. Inhibe la capacidad de acción del músculo para que no siga cargando más de la capacidad que tiene. Por eso falla, pierde la fuerza. Esa inhibición hace que directamente no pueda cargar, si está cargando 10 kilos y con 10 kilos llegó al fallo, durante un periodo posterior a haber llegado al fallo no podemos prácticamente cargar ni medio kilo. El músculo ha quedado como inhabilitado hasta que el cerebro vuelve a generar una inhibición también en ese estímulo y reconoce que ya ha cesado ese esfuerzo, que no hay un potencial peligro y vuelve después del periodo de recuperación a permitirle esta activación. Por eso es importante conocer la cantidad de ejercicio que podemos hacer, ya sea en carga o en cantidad, porque a veces no solamente el fallo lo logramos con la cantidad de carga que soporta ese músculo, sino con la cantidad de actividad que le damos al músculo sin descanso y sin, por supuesto, la adaptación necesaria. Entonces, el reflejo que causa la estimulación del órgano tendinoso de Golgi es el que está sometido al aumento de la tensión muscular. Es enteramente inhibitorio. Las señales son transmitidas hacia la médula espinal para causar efectos reflejados en el propio músculo estimulado. Exactamente lo contrario a lo que hacía el uso neuromuscular, que si tiene una tensión excesiva y el cerebro interpreta el daño como una amenaza, que en este caso podría ser un potencial desgarro, lo contrae y evita o impide que lo sigamos estirando. Eso hace el uso neuromuscular. Golgi, al revés, si el músculo tiene una contracción excesiva, lo inhibe haciéndole que pierda toda la fuerza para que no sigamos sobreestimulándolo. Golgi también equilibra las fuerzas contráctiles de fibras musculares dispersas, es decir, las que están en tensión excesiva son inhibidas y las de tensión muy baja es probable que sean un poquito más excitadas. Todas las articulaciones del cuerpo, por ejemplo, cuentan con 4 receptores articulares que se encuentran dentro de la cápsula articular y que actúan sintiendo esas fuerzas mecánicas a las que sometemos el cuerpo, como son la presión, el alargamiento, la distensión, y son clasificados según algunas características morfológicas y de comportamiento del propio cuerpo, como ser en estado de quietud, como ser las respuestas estáticas, o en movimiento, como ser para respuestas dinámicas. Y así es como nos encontramos con los mecanorreceptores articulares. Fíjense la importancia de todo esto en la postura, porque así como podemos usar estos recursos para tratar una contractura, podemos usarla para entrenar, para equilibrar el cuerpo y para hasta detectar qué cosas nos están afectando posturalmente en la estática, porque sabemos que existen muchas personas que pueden estar mucho tiempo caminando, pero no pueden estar un periodo muy corto de tiempo estáticos de pie. Necesitan estar moviéndose. Entonces ahí se puede analizar qué fallas encontramos en la estática y
estos componentes que estamos analizando hoy nos pueden dar esas respuestas, por ejemplo. Dentro de los mecanorreceptores articulares, vamos a hablar un poquito de los más importantes. No significa que los otros tengan menor importancia, pero la relevancia la estamos dando según estas características relacionadas a la temática específica postural que estamos analizando a lo largo de estas clases. Entonces, encontramos receptores articulares del tipo 1, que son con las mismas características del órgano tendinoso de Golgi, pero en esta ocasión se encuentran dentro de las articulaciones. Se caracterizan por umbral bajo o adaptación lenta y responden al estrés mecánico, o sea, al estrés que genera el movimiento, a movimientos muy pequeños y aún sutiles. Y aún cuando la articulación está inmóvil, hay una porción, una pequeña proporción de estos receptores que están en estado de alerta, siempre están atentos. Los receptores articulares de tipo 2 son los que conocemos como corpúsculos de Pacini. Son de mayor tamaño, tienen un umbral bajo, pero se adaptan un poco más rápido. Y en este caso, al contrario que los anteriores, lo que habíamos visto de Golgi, son inactivos en reposo. Cuando estamos en reposo, también ellos están en reposo. Son los que llamamos mecanorreceptores de aceleración o dinámicos, o sea, son activos y estimulados ante el movimiento. Tienen como principal función medir los cambios rápidos de movimiento como la aceleración y desaceleración. Por otro lado, tenemos los de tipo 4. Estos son de tipo 4A y de tipo 4B, o sea, a su vez están subdivididos. Se encuentran en las extremidades y tienen un carácter de activación nerviosa. Ambos, tanto los de tipo 4A y los de tipo 4B, están desencapsuladas, o sea que se encuentran fuera de la cápsula articular y constituyen el sistema receptor de dolor de los tejidos articulares llamados nociceptores, son los receptores de dolor que cuando ocurre una acentuada deformación mecánica o hay algún tipo de irritación química, como puede ser el caso de una quemadura, por ejemplo, o que a veces se siente a través de los desechos metabólicos, también pueden sentirse en situaciones de isquemia, por la falta de sangre, cuando sentimos un entumecimiento por tener obstruida la circulación, o también en los casos de hipoxia por la falta de oxígeno. Entonces, son algunos de los mecanismos que estimulan a estos receptores. Y después tenemos los corpúsculos de Ruffini, ¿sí? Hemos visto el de Golgi, los de Pacini, los de, ahora vamos a ver los de Ruffini, que son más grandes. Actúan también similar a los de Golgi, pero actúan como mecanorreceptores de alto umbral de adaptación lenta. Acuérdense que Golgi era de un umbral bajo. Al contrario de los de Golgi, tienen la misma respuesta, pero las características son diferentes, porque son, al contrario de los de Golgi, completamente inactivos cuando las articulaciones están inmóviles y responden solamente a altas tensiones ligamentarias. Bien, entonces vamos viendo cómo hay características importantes que las vamos teniendo en cuenta porque nos van dando algunas respuestas a lo postural. Y vamos a analizar a los mecanorreceptores, o sea, receptores mecánicos de estimulación mecánica, o sea, a través del movimiento, y a estos los vamos a clasificar en 4 fenómenos neurofisiológicos, o sea, además
de la activación a través del movimiento se hace a través de receptores nerviosos. Y vamos a ver cómo podemos usar todos estos recursos para mejorar algunas situaciones corporales, ya sea para las respuestas en lo postural o para respuestas en lo físico y deportivo. Bien, estos 4 fenómenos, destacamos los más importantes, estos 4 fenómenos neurofisiológicos. El reflejo miotático, la coactivación, cocontracción, la inhibición autógena y la inhibición recíproca. Y vamos a empezar con el reflejo miotático o de alargamiento, en donde ponemos en acción al uso neuromuscular. Porque decimos que este reflejo miotático o de alargamiento es una respuesta del sistema neuromuscular, o sea, el sistema nervioso propiamente incorporada dentro del músculo como parte de los fenómenos del organismo ante algunos estímulos del entrenamiento, pero ahora también nos encontramos que son algunos estímulos provocados por el sedentarismo. ¿Bien? ¿En dónde? Un músculo elongado inicia un mecanismo reflejo, o sea, va en contra de mi voluntad, porque es un reflejo protector del cuerpo, que al estirarse en demasía, activa las fibras intrafusales. Acuérdense que decíamos que las fibras intrafusales estaban dentro del uso muscular, tenían una conformación ánulo-espiral, o sea, un anillo espiralado que sufría una deformación mecánica o se veía estimulado por esa deformación mecánica producida por el alargamiento del músculo. Entonces activaba al uso neuromuscular enviando una señal a la médula donde la respuesta era contraer el músculo para evitar un posible daño o lesión. ¿Cuál era esa respuesta? Esa contracción de las fibras extrafusales, o sea, protege al músculo, protege a partir del entorno. Las fibras extrafusales se encuentran por fuera del uso neuromuscular. Esa contracción refleja tiene dos componentes. Un componente fásica de rápida tensión muscular y proporcional a la velocidad del alargamiento, o sea, para estas actividades de estiramiento dinámico. ¿Sí? Y otro componente tónico, que es una fase posterior de estimulación lenta y proporcional a la cantidad de alargamiento, a la cantidad de tensión por estiramiento al que estoy sometiendo a ese músculo. En ambos casos, el cerebro interpreta este posible daño y lo que hace es contraer el músculo. Por eso, en las primeras clases, yo les había manifestado la importancia de definir y sobre todo diferenciar la calidad de flexibilización del músculo con la elongación del músculo, con las características propias de la elongación de llevar el músculo al extremo del estiramiento. ¿Qué pasa si quiero trabajar la flexibilización del músculo sometiendo un músculo a la elongación? En muchos casos me voy a encontrar con este reflejo que me va a generar mayor tensión. Y si continuamente quiero someter a un músculo a este proceso de elongación, voy a estar activando todo el tiempo este mecanismo de respuesta refleja y protector que tiene mi músculo a través de la conexión con mi cerebro, en donde no voy a obtener los resultados esperados por este tipo de inhibición en ese estiramiento. Por lo tanto, sugería que en vez de trabajar la elongación, trabajemos con la flexibilización estática prolongada, en donde someto a un grado de tensión
que no sea dolorosa y que esté justo antes de poder activar este reflejo, y cuando el cerebro entienda que no hay ningún potencial riesgo en ese estiramiento, se calma, se tranquiliza, cesa su estado de alerta, baja la guardia y me permite avanzar un poquito más. ¿Es un camino un poco más lerdo? Sí, es un camino bastante más lerdo, pero es un camino mucho más seguro. Por lo tanto, en el área en la que me desempeño y sobre todo en cuestiones de flexibilización para trabajar la postura y el equilibrio entre la musculatura tónica y fásica, la parte anterior y posterior del cuerpo, el lado izquierdo y derecho o viceversa, y fomentar toda esta funcionalidad corporal. Mi propuesta va a ser siempre instancias de flexibilización y, dentro de lo posible, dejar de lado la elongación. Cuando hablamos de las fibras intrafusales, que dijimos que están dentro del huso muscular, están cubiertas por este anillo espiralado y lo demás, decimos también que son fibras musculares rodeadas de tejido conectivo. Distintos tipos de tejido conectivo existen en el cuerpo, que son tejidos que, como dice su propia palabra, conectan distintos componentes corporales y los agrupan para que cumplan una misma función. Se encuentran dentro del huso y son inervadas por la motoneurona gamma. Quiere decir, ese es el componente neuro. Hay dos tipos de fibra intrafusales. Las de bolsa nuclear, que tienen terminación primaria, es donde se originan las fibras aferentes de conducción rápida. Fibras aferentes reciben información de afuera, ¿sí? Son de tipo 1A. Se vinculan a las respuestas dinámicas, o sea, a la activación con movimientos repetitivos y bastante ágiles. Y se asocian con la posición y la velocidad de contracción. Y por otro lado, tenemos otro tipo de fibras intrafusales, que son las de cadena nuclear. Son determinaciones secundarias. Ahí se originan las fibras de tipo 2 y son asociadas a las contracciones estáticas, lentas del músculo voluntario. Y ahí es como tenemos las dos características. El trabajo estático prolongado y el trabajo dinámico. Y en ambos casos podemos activar el uso neuromuscular. Por eso decimos, el trabajo estático prolongado tiene que llevarse a cabo sin dolor, al punto máximo de tensión sin dolor, esperar que el cerebro baje la guardia, que deje de estar alerta, el músculo no sienta que hay ningún riesgo y podemos ir avanzando progresivamente. Y para la fase dinámica vamos progresivamente aumentando la tensión en estiramiento también de manera prolongada, porque si queremos hacerlo de manera brusca, otra vez mandamos rápidamente un mensaje al cerebro de que hay un potencial riesgo y se genera esa inhibición que nos impide seguir trabajando este proceso. Las otras fibras que componen el músculo son las denominadas extrafusales, o sea que son las que están por fuera del uso neuromuscular. Son de tipo 1B, de contracción estática e inervadas por la motoneurona alfa. Son fibras en saco nuclear y, como hemos dicho, al ser extrafusales es porque se encuentran fuera del uso neuromuscular. Las terminaciones primarias y las fibras de tipo 1A participan directamente en este reflejo a través de su conexión con las motoneuronas alfa, que estas motoneuronas alfa vendrían a ser el cable que conecta el músculo con el cerebro. Para que funcione un aparato electrónico, yo necesito enchufarlo. Lo enchufo y se transmite la señal a través del cable.
esa motoneurona alfa es la vía de conexión. Las terminaciones secundarias se comunican con la motoneurona gamma, que es esa vía de conexión que hace que se mantenga en estado de alerta permanente el uso. Otro de los reflejos que esto, como habíamos dicho, es reflejo, no puedo someterlo a la voluntad, no lo puedo engañar más que de la manera que yo les acabo de plantear. La única manera de engañar al uso neuromuscular es impedir su activación. Impido su activación con el proceso de estiramiento progresivo. Acá tenemos otro de los componentes que tenemos también en los músculos y en este caso es la coactivación, cocontracción antagonista. Una coactivación quiere decir que se activa con, se produce cuando un movimiento agonista ocasiona una activación excesiva de la musculatura contraria o antagonista. Esto provoca menor producción de fuerza neta y se da sobre todo en las personas que se inician al entrenamiento de la fuerza. También es común en contracciones rápidas y explosivas o en entrenamiento de fuerza máxima. Y acá tenemos una imagen bastante gráfica. El estiramiento del músculo activa al aparato del uso muscular. El estiramiento del músculo activa al aparato del uso neuromuscular. Contraigo. Bien, el músculo agonista, yo estiro un músculo, contrae el contrario. El agonista se contrae en el reflejo de estiramiento y el músculo antagonista se relaja. Bien, ¿cómo podemos explicar este proceso de coactivación, cocontracción antagonista? Lo podemos explicar con el fenómeno de FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva. Habíamos dicho que para aplicar la técnica de flexibilización por FNP necesito un asistente. Ese asistente, ¿qué hace? Contrae un músculo para que el contrario se relaje más. ¿Bien? Entonces, contraigo, aflojo. ¿Bien? El estiramiento del músculo, estiro un músculo para activar el uso neuromuscular de ese mismo músculo. El músculo agonista se contrae por el reflejo de estiramiento y el músculo antagonista se relaja. Contraigo y provoco la relajación. Y tengo otra vez esta vía de que todo esto va vía médula espinal. ¿Bien? Entonces, la coactivación se produce cuando un movimiento agonista activa de manera excesiva la musculatura contraria. O sea, hago que un músculo en su sinergia, en su coordinación contraria, provoque en el otro lo opuesto a lo que le estoy pidiendo. ¿Bien? Entonces, se coactiva mi antagonista cuando yo activo el agonista. Esta coactivación, cocontracción, consigue estabilizar en buena medida la articulación y con ella se previene un gran porcentaje de lesiones. Su activación excesiva puede llevarnos a la pérdida de eficacia en el ejercicio si queremos destinar todo nuestro esfuerzo a activar una determinada musculatura, ya sea para crecimiento muscular o para mejorar la fuerza, ¿sí? Esa pérdida de eficacia está relacionada al reflejo miotático porque se van como acoplando.
yo tengo una contracción para que este músculo se contraiga, este músculo necesariamente se tiene que relajar. Pero si contraigo demasiado, llego al fallo, ese músculo se afloja y pierde la eficiencia. Y por otro lado, si este músculo estiro, me genera una contracción, con lo cual me va como alterando un poquito. Pero esto también lo podemos usar a nuestro favor. Son reflejos protectores, pero podemos valernos de ellos para mejorar esta eficiencia, como por ejemplo en el sistema FNP. La contracción muscular, tanto en su manifestación dinámica, cuya respuesta va a ser proporcional a la intensidad del estímulo, como en su manifestación estática, cuya respuesta va a ser proporcional a la duración del estímulo, promueven condiciones óptimas para la deformación longitudinal del músculo y con ello se van generando adaptaciones relevantes a nivel del tejido conectivo. Después tenemos por otro lado la inhibición autógena. Bien, este mecanismo de acción se inicia por la deformación del terminal nervioso de las fibras 1B. Esto se produce debido al estiramiento de las fibras colágenas como consecuencia de la contracción del músculo. Las señales que se generan son transmitidas a través de estas fibras de tipo 1B, con función rápida de efecto inhibitorio sobre el músculo del cual el tendón forma parte y de efecto excitatorio sobre el músculo antagonista, ¿sí? Viene a ser lo mismo que venimos explicando, nada más que cada vez un poquito más específico. Hay un exceso de activación del agonista y como también hay una participación del antagonista que se contrae para relajar al agonista, ¿sí? Entonces, esta inhibición autógena es la que yo genero, por ejemplo, al activarlo, al músculo. Lo activo de tal manera que le provoco que se afloje. O puedo hacer al contrario, lo estiro de tal manera que le provoco que se contraiga. Uno de los ejemplos que puedo brindarles para comprender un poco mejor esta inhibición autógena es, por ejemplo, un músculo en contractura, hay que evitar, y parece loco, pero es así, hay que evitar masajearlo. Un músculo en contractura es un músculo que está defendiéndose de algún tipo de agresión que sin querer le hemos provocado. Como por ejemplo, estar mucho tiempo en la misma posición o hacer un movimiento repetitivo. Por ejemplo, si yo estoy con la computadora acá y tengo otra cosa acá, estoy todo el tiempo haciendo este movimiento, probablemente va a llegar un momento que el cuello me va a decir, me está fastidiando demasiado ese movimiento, no quiero que te sigas moviendo así, ¡pum!, contractura. Entonces, ¿qué me hace la contractura? Me impide que yo mueva el cuello. Es un mecanismo de defensa, el cuerpo se está defendiendo de algo. En esa contractura puedo valerme de estos reflejos musculares, como haciendo una inhibición autógena. ¿Qué voy a hacer en esa contractura? La voy a llevar a una contracción y la voy a ir llevando lentamente a una contracción cada vez más intensa para llevarla indirectamente al fallo. Entonces, si tengo una contractura y yo llevo atención, el cuerpo, más bien el cerebro, va a recibir el mensaje, ese músculo está sufriendo, ese músculo está sufriendo, ese músculo está sufriendo, necesito soltarlo. Y al llevarlo al fallo, lo suelto y puedo contrarrestar esa contractura. Ese sería el proceso de inhibición autógena.
Otro proceso similar de inhibición autógena está un poco relacionada, o mucho, no es un área de mi competencia específica, pero está un poco o mucho relacionada al punto gatillo. Bien, esos son mecanismos de inhibición autógena. Un músculo que tengo en contractura, en vez de masajearlo, en donde el músculo ya está sufriendo y puede sentirse ese masaje como una agresión, potenciando la contractura, lo dejo sin masaje y trato de ir contrayéndolo poco a poco para promover esta inhibición autógena. ¿Bien? Y por último tenemos el reflejo de inhibición recíproca. Esto es la inhibición recíproca del antagonista. Conforme se produce la excitación de un determinado grupo muscular, provoca la inhibición del grupo antagonista. Así, por ejemplo, cuando se excita un músculo debido al reflejo de estiramiento, se inhiben los antagonistas. ¿Bien? Para que eso funcione de manera recíproca, de manera coordinada. Contraigo uno, relajo el otro. Relajo uno, para que este realmente se pueda relajar, el otro tiene que contraerse. Si no puedo relajar un músculo, a veces contraigo el músculo antagonista. Y de tanto contraer el músculo antagonista para que este músculo cumpla con su función de contracción, me va a ir aflojando. Entonces también es otro mecanismo del cual nos podemos valer. Si tengo mucha tensión en el cuádriceps, contraer los isquiotibioperoneos me van a ayudar a aflojar la tensión del cuádriceps. Y por el contrario, si tengo mucha tensión en los isquiotibioperoneos, contraer el cuádriceps me va a ayudar a aflojar. Y así es la inhibición recíproca del antagonista. Podemos valernos de esta función que ya traen nuestros músculos agonistas, antagonistas, para usar estos mecanismos en favor de las necesidades que estamos cumpliendo. Y así es como vemos que todo tiene que ver con todo, pero los nombres estos se van dando según acciones específicas que decidamos aplicar o querramos lograr. Y así hemos puesto estos reflejos motores sobre la mesa. Entonces, el reflejo es una acción simple del organismo, en la cual interviene el sistema nervioso central, que resulta de la excitación de una vía sensitiva y que presentan en forma de actividad coordinada, motora o secretoria. Ya habiendo visto estos reflejos, voy a presentarles 12 consideraciones que tienen los reflejos y que nos van a servir para valernos de estos reflejos como mecanismos importantes de acción para obtener resultados, ya sea a nivel postural o bien a nivel de la actividad física o deportiva. La primera consideración nos dice: el umbral del estímulo que produce un reflejo va a depender de las condiciones que acompañan a su estimulación. Entonces, a mayor grado de excitabilidad del sistema nervioso, peor es para el entrenamiento de la flexibilidad. Y ahí es donde vuelvo a reiterar, hay un mayor grado de excitabilidad del sistema nervioso en un proceso de elongación, por lo tanto, no se ve favorecida la flexibilidad y así podemos poner de ejemplos algunas cosas como esa violencia en la flexibilización dinámica. Tampoco hay una señal brusca y confusa para el sistema nervioso que ante ese potencial riesgo, porque no está entendiendo muy bien qué le estamos pidiendo, inhibe y afecta el resultado. La segunda consideración dice que por encima del umbral, la graduación del estímulo no tiene una similar graduación de respuesta. Por ejemplo, la actividad isométrica desencadena el reflejo miotático.
¿sí? Y son las submaximales más eficaces que las maximales, ¿sí? Entonces, para no desencadenar esta respuesta refleja, tanto para la flexibilización como para la contracción, conviene trabajar en el submáximo y no en el máximo que me estimula el reflejo. Si el estímulo es repetitivo, la respuesta no sigue ese ritmo o lo hace en forma parcial y limitada. Junto a cada insistencia, la respuesta contráctil parece disminuir progresivamente, permitiendo de esta manera el logro de una mayor amplitud de recorrido articular. Pero por eso es importante ir haciéndolo de manera gradual para ir atenuando esta esta señal que le estamos enviando al cerebro y que entienda el cerebro de que no hay ningún potencial riesgo, entonces baja su estado de alerta. La cuarta consideración, los estímulos únicos en un nervio sensitivo son poco adecuados para una respuesta refleja. Se deben estudiar y aplicar como mínimo las posibilidades inhibitorias de 2 o 3 de los reflejos para que haya mayor eficiencia. Y no solo existe una mayor probabilidad de que las neuronas compartidas se activen, sino que también hay mayor posibilidad de que el número total de motoneuronas afectadas por estos impulsos inhibitorios sean mayores y por lo tanto sea mayor también la relajación muscular. ¿Simplificamos? Usar varios de estos recursos que vamos viendo nos va a dar mayores resultados. La quinta consideración nos dice, después de una respuesta refleja, se puede observar un periodo de disminución de la excitabilidad. Entre un estiramiento y otro del mismo músculo, hay una disminución de la resistencia a la deformación producida, precisamente por la reducción de la excitabilidad del reflejo miotático de tracción. Entonces, si yo estoy estirando y no llego al máximo, salgo de este estado de alerta y al salir de este estado de alerta, el cuerpo se relaja un poquito más y me permite avanzar más. Esa señal que estoy enviando ya no tiene el mismo efecto porque no es tan intensa. La consideración número 6 nos dice que la respuesta refleja generalmente continúa bastante tiempo después de que ha cesado el estímulo. Por eso les decía, ante una respuesta generada a través del fallo, tiene que pasar un tiempo estimado y prudente para que yo pueda volver a activar esa musculatura. Por eso decimos que por medio de rebotes o los movimientos balísticos con los que hacemos esta flexibilización dinámica, se producen estimulaciones de los usos neuromusculares con la consecuente activación del reflejo miotático o de tracción. Por eso insistimos en que todo esto tiene que ser submaximal. Llevar al máximo, tenemos más posibilidades de afectar el trabajo que estamos haciendo. La séptima consideración dice que la respuesta refleja de varios grupos musculares se organiza de manera coordinada persiguiendo un objetivo preciso. La contracción de un músculo determinado produce simultáneamente la inhibición de su antagonista y también del agonista contralateral. En octavo lugar, decimos que cuando el estímulo aumenta de intensidad, la respuesta refleja se irradia siempre igual. Se propaga involucrando a otros grupos musculares siguiendo un patrón medianamente igual, constante, donde podemos suponer que procesos inhibitorios, por ejemplo en glúteos y en gemelos, se irradiarían hacia los isquiotibiales o isquiotibioperoneos, promoviendo en ellas una mayor relajación y así una mayor posibilidad de extensión. Por lo tanto, los músculos adyacentes y sobre todo los que forman parte de la misma cadena, es probable que podamos
estimularlos para lograr la acción en otro músculo. En el noveno lugar de estas consideraciones dice que si bien la voluntad no interviene en los reflejos, hay casos en los que sí puede perjudicar la respuesta refleja. Y por ejemplo, poco sirve la estimulación de propioceptores si por otro lado la persona no contribuye por vía de la concentración y de la relajación general a la potenciación de los efectos inhibitorios. ¿Qué significa esto? Un poco les había planteado. En el caso del FNP, en el cual necesito de un asistente para realizar la acción que estoy promoviendo, necesito además del asistente que haya una comunicación sinérgica muy coordinada entre ambas personas. Porque en el caso específico del FNP, si la persona no está atenta a las señales que yo le doy, siendo el que está trabajando y el otro me está ayudando, me puede lesionar. Y por otro lado, si lo estoy haciendo solo, si estoy haciendo un estiramiento o algo, pero en medio del estiramiento estoy conversando con la persona de al lado, no estoy dándole toda la atención para ese trabajo propioceptivo. No me estoy conectando con esa parte del cuerpo que quiero estimular. No estoy sintiendo qué es lo que está pasando específicamente en ese grupo o en ese músculo que estoy tratando de activar. Entonces, puedo usar también todo esto para que se potencie el trabajo que estoy haciendo bien a conciencia. Si por otro lado me da lo mismo y estoy estirando de manera dinámica mientras estoy mirando cualquier cosa y no estoy conectado directamente con mi cuerpo, es probable que pierda el submáximo, lo lleva al máximo, active el reflejo y perjudico todo lo que vengo haciendo. En la consideración número 10, decimos que, así como la mayor parte de la información somestésica no pasa necesariamente por la conciencia, sino que solo es posible que pase. Una respuesta refleja puede ser tomada desde la conciencia con la suficiente atención selectiva que va a neutralizar las distracciones para potenciar en esa concentración única y exclusivamente en aquello que está pasando dentro de estos tejidos, que al ser tan internos no es fácil verlos ni tocarlos. Entonces parece que fuesen recursos intangibles, pero es posible conscientemente conectarnos mucho más con eso que está pasando adentro. En la consideración número 11 decimos que la inervación recíproca tiene gran incidencia sobre aspectos técnicos metodológicos del entrenamiento de la flexibilidad. Cuando las motoneuronas que inervan a cierto músculo son excitadas, aquellas que inervan a su antagonista son inhibidas y viceversa. Es decir, cuando un reflejo inhibitorio tiende a relajar cierto músculo, su antagonista tiende a contraerse. Todo lo que hemos explicado anteriormente. Y la consideración número 12 y última dice que otra propiedad de extrema importancia es la de rebote de la respuesta refleja. Cuando un reflejo ha sido inhibido por otro de mayor poderío, cuando cesa la acción inhibitoria, el reflejo original se puede manifestar con mayor fuerza que antes de la inhibición. Bien, entonces, así vemos cómo todo esto que fuimos aprendiendo en nuestras carreras profesionales, podemos hoy usarlo para este fin que perseguimos, ya sea para quienes se relacionan directamente con la actividad física y el deporte, pero también para todos nosotros que nos estamos vinculando con más énfasis en el trabajo postural. Y cada una de estas cosas podemos aplicarla en algunas correcciones posturales, ya sea para la inhibición de tensiones o para la
activación de distensiones que podemos tener en el cuerpo y en esa evaluación lograr de nuevo el equilibrio, no solo bilateral, sino antero-posterior corporal y reducir un montón de situaciones que se nos presentan y actuar en consecuencia. Hasta acá hemos llegado con esta presentación. Como siempre, muy agradecida por estar ahí. Tienen acá mis vías de contacto y recuerden que todas las dudas que surjan o, por qué no, algunas sugerencias que quieran hacer relacionadas a esta clase, tienen completa libertad de escribirme por estas vías de contacto. Con este gusto nos encontramos en la siguiente clase, en la siguiente presentación. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.